¿Qué pasa? Buenas, estamos aquí de nuevo, ¿vale? Hoy vamos a ver los tipos de vías que hay en la carretera española, ¿vale? O la diferencia que hay entre tipos de vía de dentro de poblado y de fuera de poblado. Porque sobre todo hay un tipo de vía que es en sí la travesía, que os genera muchas dudas. Entonces, bueno, generalmente a mis alumnos pues es una vía que les cuesta entender, y entonces voy a hacer esta grabación, ¿vale? Para que lo podamos aclarar, ¿vale? Ya he adelantado y en vez de ir escribiendo, pues ya lo he dejado escrito, ¿vale? Lo he titulado ahí, tipos de vía. La he diferenciado y además he utilizado tres colores porque ahora cuando haga ahí mi dibujo, pues voy a utilizar los colores para que entendamos cuáles son las de fuera de poblado y las de dentro de poblado, ¿vale? Las de dentro de poblado solo hay dos tipos de vías, ¿vale? También se denominan urbanas, ¿vale? Se denominan vías dentro de poblados o urbanas, ¿vale? Es lo mismo, son sinónimos, ¿no? Y solo hay dos tipos, las travesías, que se denominan las travesías, y en sí las urbanas o dentro de poblado. No tienen ningún nombre, no hay ninguna definición concretamente para las demás, ¿vale? Se podría decir que están las travesías y las demás, ¿vale? Esas son las de dentro de poblado o urbanas. Y después, para las de fuera de poblado o interurbanas, tendríamos 5 vías, ¿vale? Ahí habría que estudiarse 5 vías diferentes, ¿no? Por un lado tendríamos las vías rápidas, ¿vale? Para poder llegar a los sitios pronto, que estaríamos hablando de autopistas y autovías, que son unas carreteras que tienen dos calzadas. ¿Para qué tienen dos calzadas? Pues las calzadas se separan por una mediana en la que es imposible acceder al sentido contrario, ¿vale? Entonces son vías en las que no hay peligro por accidente de colisión frontal, ¿vale? Que son las autopistas y autovías. Y después estarían las carreteras convencionales. ¿Qué son las carreteras convencionales? Bueno, pues son las de siempre. Son aquellas carreteras que van de pueblo a pueblo o de ciudad a ciudad, que no son autopistas, autovías. Las carreteras de siempre, vamos, las de fuera de poblado, ¿vale? De las carreteras convencionales estaríamos hablando, o se dividen en dos carreteras: las buenas y las malas. Las buenas también se dividen en dos carreteras: en las normales, que son las buenas, y después en unas que se llaman vías para automóviles, ¿vale? No sé si la habéis escuchado, pero las vías para automóviles son carreteras convencionales de las buenas, en las que el único uso es los automóviles, ¿vale? Es lo mismo, lo que pasa que está el uso restringido solo a automóviles. Bueno, aquí he hecho un dibujo de básicamente cómo es. Bueno, esto es casi una fotografía, vamos, es que el dibujo está perfecto. De hecho, os digo más, mi mujer no quiere jugar conmigo al Dicio Pinta, dice que no ganamos nunca por mi culpa. Pero bueno, vosotros le echéis un poco de imaginación. Bueno, esto sería como una imagen a todo color de los pueblos del Aljarafe, ¿no? Estamos hablando de Sevilla, ¿vale? He hecho un dibujo así para que nos entendamos. Mira, aquí esto sería un pueblo que se llama Castilleja de la Cuesta, Gines, Valencina, Castilleja de Guzmán, Santiponce, Camas, Bormujos. He diferenciado de verde y azul los diferentes tipos de carreteras, como acabamos de ver. En verde eran las de dentro de poblados o urbanas, que era lo mismo, y en rojo las de fuera de poblado o interurbanas, que son sinónimos, ¿vale? Bueno, pues las de dentro de poblado, estábamos hablando que había dos. Una eran las travesías, y las otras, las demás o urbanas o dentro del poblado, llámalos como queramos, las demás, ¿vale? Demás. Bien, una vía dentro de poblado es toda aquella vía que está dentro desde esta señal hasta esta otra señal, ¿vale? Todo lo que transcurre dentro de esta señal a la otra, ¿vale? Eso se considera dentro de poblado. Vamos a remontarnos un poquito en la historia, ¿no? ¿Cómo se formaron los pueblos en España? Porque claro, nosotros tenemos este reglamento de circulación por lo que hemos sido, ¿va? Entonces, antiguamente, te estoy hablando ya de la Roma, ¿no? Antiguamente en la Roma, los pueblos se formaban porque por donde pasaban los carruajes, pues allí se montaban gente, va, para vender sus cositas, ¿no? Su frutita, sus productos. Entonces, a raíz del camino ya se formaron los pueblos, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que es la travesía? Pues la travesía es el camino normal que hay para llegar a los sitios donde se han empezado a formar los pueblos, ¿vale? Pues sería esa carretera
esa carretera que va de un sitio a otro, por ejemplo, desde Bollullo hasta Castilleja de Guzmán, veis esta carretera, ¿vale? Pero que va atravesando, por eso se llama travesía. Por cierto, tilde. Por eso se llama travesía. Porque atraviesa el pueblo, ¿vale? Aquí es donde se formaban pues esos comerciantes para vender, por donde pasaban todos los carruajes y demás, ¿no? Entonces, a raíz de ahí, esta es la carretera que era de fuera de poblado donde ya han empezado a crecer los pueblos. Entonces, la travesía es ese tramo de dentro de poblado que tiene toda la estructura de una carretera de fuera, pero que atraviesa el pueblo, ¿veis? ¿Vale? Esta sería en Camas, sería la travesía, porque es la carretera que une todos los pueblos, que llegaría en este caso hasta Huelva, ¿vale? Que llevaría y va atravesando el pueblo, ¿vale? Una vez que ya salimos del pueblo o nos encontramos en la señal de fin de poblado o de zona urbana, bueno, pues ya estaríamos en una vía de fuera de poblado, y las vías de fuera de poblado eran o convencionales o autopistas, autovías, ¿vale? Aquí he dibujado una autopista, autovía. Si os dais cuenta, la estructura es diferente. Una carretera convencional es la de siempre, ¿no? La que iba por todos los pueblos, pasando por ahí, ¿va? Pero la autopista, autovía son carreteras fuera de las poblaciones, fuera de los poblados, generalmente en terrenos vírgenes, ¿vale? Donde han hecho dos calzadas, ¿veis? Que aquí la he separado, ¿vale? Donde los vehículos que van en sentido hacia Huelva, en este caso, para adelantar nunca se pueden meter en sentido los que vienen para Sevilla, ¿vale? Dos calzadas, dos plataformas diferentes, ¿va? Entonces, la diferencia entre autopista y autovía es que son dos calzadas diferentes, en terreno virgen, ¿vale? Con una estructura, unas curvas con X grados, que eso no está en el reglamento, eso es de la ley de carreteras, ¿vale? Unos cambios de rasante con no más de un tipo de porcentaje de inclinación, bueno, una estructura que está definida ahí, ¿no? ¿Vale? Que no tiene que ver con las convencionales es las que van de pueblo a pueblo, las que se llaman las carreteras las antiguas.